La trayectoria del visitante interestelar 3I/Atlas permanece inalterada. Esta simple declaración, confirmada por observatorios de todo el mundo, se ha convertido en uno de los misterios más profundos de la astronomía moderna. La razón de este asombro no es el objeto en sí, sino el entorno increíblemente violento que está atravesando. Nuestro Sol, la estrella central de nuestro sistema, se encuentra actualmente en un pico de actividad frenética, uno de los más intensos registrados en décadas. Durante los últimos meses, su superficie ha sido un hervidero de energía, lanzando al espacio gigantescas explosiones de plasma. Estas son conocidas como eyecciones de masa coronal y son verdaderas tormentas de partículas cargadas que viajan a millones de kilómetros por hora, capaces de alterar los campos magnéticos de planetas enteros. El registro es claro. Varias de estas erupciones masivas apuntaron directamente hacia el sector del sistema solar por donde transita 3I/Atlas, un objeto que la comunidad científica ha estado monitoreando con una precisión sin precedentes durante más de un año. El escenario estaba preparado para un evento observable. Basado en el comportamiento de todos los cometas conocidos de nuestro propio sistema solar, se esperaba que esta andanada de energía solar tuviera un efecto medible. Se esperaba que la presión del viento solar y el impacto del plasma empujaran al objeto, alterando su velocidad, su rotación o su trayectoria. Sin embargo, contra todo pronóstico, nada de eso ocurrió. La trayectoria del visitante interestelar no se ha movido ni un solo milímetro de su curso predicho. Los científicos que comparan los modelos orbitales con las observaciones en tiempo real han confirmado que sus coordenadas celestes permanecen exactamente iguales. La estabilidad es absoluta. No se han detectado desviaciones, ni aceleraciones, ni frenadas medibles. Es un comportamiento que deja perplejos a los operadores de los observatorios más avanzados del planeta. Para poner esto en perspectiva, muchas de estas mismas tormentas solares sí tuvieron un efecto en nuestro propio planeta. Los satélites que orbitan la Tierra, valorados en miles de millones de dólares, tuvieron que entrar en modo de protección para salvaguardar sus instrumentos electrónicos sensibles de la radiación. Las redes eléctricas en la superficie terrestre experimentaron fluctuaciones y las auroras boreales iluminaron los cielos en latitudes mucho más bajas de lo habitual. La magnetosfera de la Tierra fue comprimida y golpeada por la furia del Sol. Sin embargo, a millones de kilómetros de distancia, en el frío vacío del espacio, el cometa 3I/Atlas simplemente siguió su curso, completamente indiferente. Esta asombrosa demostración de resistencia cósmica nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de objeto es este, que puede ignorar un bombardeo de energía capaz de perturbar a un planeta entero? La respuesta debe encontrarse en la naturaleza misma del visitante. Los datos preliminares ya sugieren que no se trata de un cometa común. No es una bola de nieve sucia y porosa como los cometas de nuestro cinturón de Kuiper. Su comportamiento sugiere algo más. Su increíble velocidad, su composición química única y sobre todo su inquebrantable resistencia frente a la radiación solar, lo convierten en un caso de estudio único en los anales de la astronomía. Esta es la crónica más reciente, la actualización científica de un visitante interestelar que desafía, con su mera existencia, la potencia de nuestra estrella. Antes de continuar con el análisis de los datos que confirman esta estabilidad, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde nos estás acompañando hoy. Queremos saber si nos ves desde México, Argentina, España o cualquier otro rincón del mundo. Tu comentario nos ayuda a saber hasta dónde llega esta comunidad de exploradores cósmicos. Queremos saberlo mientras nos preparamos para explorar juntos esta nueva y fascinante actualización científica. Esta actualización se centra exclusivamente en el cometa 3I/Atlas, el objeto que ha capturado la imaginación del mundo porque parece ser inmune a las tormentas de nuestro Sol. Lo que estamos presenciando no es magia, sino una demostración de física pura. Las leyes de la inercia, la masa y la gravedad están siendo exhibidas en una escala cósmica, y los resultados están forzando a los científicos a reevaluar sus modelos sobre la interacción entre la materia y la radiación. Para entender la magnitud de esta anomalía, primero debemos dimensionar el poder al que este objeto se ha enfrentado.
Durante las últimas semanas, nuestra estrella ha demostrado una actividad tan intensa que incluso los instrumentos robóticos más resistentes han tenido que recalibrarse para evitar daños. El Sol está atravesando una de sus fases más activas del ciclo solar 25, un periodo de 11 años, durante el cual su superficie se convierte en un auténtico hervidero de energía magnética. Los observatorios solares, operados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Agencia Espacial Europea, informaron entre septiembre y octubre de 2025 un incremento notorio de fulguraciones. Satélites como el Observatorio de Dinámica Solar, OSDO, y el Observatorio Solar y Heliosférico, OSOHO, registraron varias erupciones de clase X, la categoría más poderosa que nuestra estrella puede generar. Cada una de estas fulguraciones liberó una cantidad de energía que es casi imposible de conceptualizar, equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno detonando en un solo instante. Estas explosiones, a su vez, lanzaron al espacio las temidas eyecciones de masa coronal. Estas son nubes ardientes, compuestas por más de 1.000 millones de toneladas de plasma sobrecalentado y partículas cargadas, que son lanzadas al espacio a velocidades que superan los 1.000 kilómetros por segundo. Son una fuerza de la naturaleza capaz de alterar los campos magnéticos planetarios, inducir corrientes en las redes eléctricas de la Tierra e incluso modificar físicamente la trayectoria de los cometas más pequeños que se aventuran demasiado cerca. Y fueron precisamente estas fuerzas las que se dirigieron hacia el sector donde viajaba 3I/Atlas. Sin embargo, a pesar de esta demostración de poder estelar extremo, las observaciones más recientes y meticulosas confirman que 3I/Atlas continúa su viaje interestelar sin ninguna desviación medible. El seguimiento de este objeto no es una tarea menor. Ha sido coordinado por una red global de los observatorios más potentes de la Tierra. El sistema Pan-STARRS en Hawái, que lo descubrió, continúa rastreándolo. El observatorio Vera C. Rubin en Chile, con su inmenso poder de recolección de luz, ha fijado su posición. Y el telescopio espacial James Webb ha analizado su composición química con espectroscopía infrarroja de alta precisión. El veredicto de esta colaboración internacional es unánime. Las comparaciones de su posición, realizadas entre los meses de abril y octubre de 2025, confirman que la diferencia entre su trayectoria calculada teóricamente y su posición observada real es menor que una 10.000ª parte de una unidad astronómica. Para el público, esta cifra es casi abstracta, pero en términos prácticos su significado es absoluto. El cometa 3I/Atlas sigue exactamente el mismo rumbo que se calculó hace meses, como si las tormentas solares no existieran. Este resultado no solo sirve para reforzar la increíble precisión de los modelos orbitales modernos, sino que nos enfrenta a una serie de preguntas profundas sobre la naturaleza de este visitante. ¿Por qué ni siquiera las tormentas solares más intensas de este ciclo han logrado desviarlo? ¿Qué clase de estructura o composición le permite ser tan increíblemente resistente? En este documental analizaremos los datos más recientes y exploraremos las teorías científicas que explican por qué la estabilidad de este objeto ha sorprendido a los científicos y ha redefinido nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Para apreciar plenamente la extraordinaria resistencia del cometa 3I/Atlas, primero debemos contextualizar el entorno por el que viaja. Nuestra estrella, el Sol, no es una esfera de fuego estática. Es un reactor de fusión dinámico, y a veces violento, que opera en un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años. Actualmente, el Sol está atravesando una de sus fases más activas, un periodo conocido como el máximo del ciclo solar 25. Durante este tiempo, la superficie solar se convierte en un escenario caótico. Vastas regiones activas, áreas del tamaño de planetas donde los campos magnéticos se retuercen, se estiran y se rompen como bandas elásticas cósmicas, se multiplican por su superficie. Cuando estas líneas de campo magnético, que contienen una energía inimaginable, finalmente se quiebran, liberan esa energía en forma de radiación intensa y explosiones masivas. Los observatorios solares operados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Agencia Espacial Europea, incluidos el Observatorio de Dinámica Solar y el Observatorio Solar y Heliosférico, han estado en alerta máxima.
Sus instrumentos informaron, entre los meses de septiembre y octubre de 2025, un aumento dramático en fulguraciones de clase M y, más notablemente, de clase 10, la categoría más poderosa de todas. Cada una de estas explosiones solares es capaz de lanzar al espacio una eyección de masa coronal, o CME. Estas no son llamaradas de luz, son erupciones físicas de la propia atmósfera del Sol. Hablamos de más de 1.000 millones de toneladas de plasma sobrecalentado, una nube de partículas cargadas que es eyectada al espacio interplanetario a velocidades que pueden superar los 1.000 kilómetros por segundo. Cuando una de estas nubes de tormenta cósmica se expande a través del sistema solar, lleva consigo una inmensa fuerza cinética y un campo magnético enredado. Esta fuerza es lo suficientemente poderosa como para empujar el viento solar circundante y alterar temporalmente la estructura magnética de todo el sistema. Si un cuerpo celeste, como un planeta o un cometa, se encuentra dentro de esa trayectoria, recibe una presión considerable sobre su superficie. En el caso de los cometas tradicionales, que están compuestos principalmente de hielo, de agua y polvo, esta interacción tiene un efecto conocido y observable. El calor y la radiación del Sol hacen que los hielos se sublimen, es decir, que pasen directamente de sólido a gas, creando la coma y la cola. La presión del viento solar y de las eyecciones de masa coronal empuja este gas y polvo, ejerciendo una fuerza sutil pero medible sobre el núcleo del cometa. Este empuje, conocido como aceleración no gravitacional, puede actuar como un pequeño propulsor asimétrico, modificando mínimamente la órbita del cometa. Este era el efecto que los astrónomos esperaban ver en 3I/Atlas. Siendo un objeto que muestra una coma y una cola, por tenues que sean, debería haber sido susceptible a esta presión. Sin embargo, lo ocurrido, o más bien, lo que no ocurrió, es lo que ha redefinido el enigma. Los cálculos orbitales más recientes, realizados por equipos del Centro de Planetas Menores y de la Universidad de Hawái, han procesado meticulosamente todas las observaciones. Los resultados son inequívocos. El objeto mantiene una trayectoria hiperbólica perfectamente estable. Una trayectoria hiperbólica es la firma de un visitante interestelar. Su velocidad es tan alta que la gravedad del Sol solo puede curvar su camino, pero nunca capturarlo. Lo crucial de estos cálculos es que demuestran que el recorrido de 3I/Atlas sigue siendo guiado únicamente por la gravedad solar. No se han detectado perturbaciones. La variación promedio en su velocidad es tan infinitesimalmente pequeña que no alcanza el margen de error de los instrumentos actuales. Dicho de otra manera, las miles de millones de toneladas de plasma de las eyecciones de masa coronal y las ondas de choque magnéticas que barrieron esa región del espacio no generaron absolutamente ninguna alteración observable en su órbita. La confirmación de esta asombrosa estabilidad orbital no es el resultado de una sola observación, ni es una conjetura teórica. Es el producto de una campaña de seguimiento global meticulosa y continua, una de las más intensas jamás coordinadas para un objeto interestelar. Esta campaña involucra una red de los observatorios terrestres y espaciales más avanzados de la humanidad, cada uno aportando una pieza diferente del rompecabezas. El seguimiento de la posición de 3I/Atlas es una tarea de precisión extrema, un campo conocido como astrometría, y es la base sobre la cual se construye nuestra comprensión de este objeto. Los datos de esta red son los que proporcionan la evidencia irrefutable de que, a pesar de la furia del Sol, el cometa no se ha desviado de su curso. 3 observatorios clave lideran este esfuerzo, cada uno con capacidades únicas que se complementan entre sí. El primero de estos es el sistema Pan-STARRS, ubicado en Hawái. Fue esta instalación la que descubrió originalmente a 3I/Atlas, y su misión principal es escanear continuamente el cielo en busca de objetos en movimiento, como asteroides y cometas. Pan-STARRS proporciona la base de datos de seguimiento, las observaciones de línea de base que noche tras noche establecen la trayectoria general del objeto. Sin embargo, para obtener la precisión necesaria para detectar desviaciones minúsculas, se requiere un instrumento de mayor potencia. Aquí es donde entra en juego el observatorio Vera C. Rubin, anteriormente conocido como el Gran Telescopio de Sondeo Sinóptico, ubicado en Chile.
El observatorio Rubin es una maravilla de la ingeniería moderna, diseñado para cartografiar la totalidad del cielo visible con una profundidad y una velocidad sin precedentes. Su capacidad para capturar imágenes de campo amplio con una sensibilidad extrema lo convierte en la herramienta perfecta para la astrometría de alta precisión, permitiendo a los científicos fijar la posición de 3I/Atlas contra el fondo de estrellas distantes con un margen de error casi nulo. El tercer instrumento clave en esta tríada es el telescopio espacial James Webb. A diferencia de Pan-STARRS y Rubin, que son principalmente instrumentos de seguimiento de posición, el telescopio Webb es un especialista en composición. Operando en el frío vacío del espacio, lejos de la distorsión de la atmósfera terrestre, el Webb utiliza sus avanzados espectrógrafos de infrarrojos para analizar la luz que proviene del objeto. Este proceso, la espectroscopía, consiste en descomponer la luz de la coma del cometa, esa débil atmósfera verdosa que lo rodea, en sus longitudes de onda componentes. Esto revela la huella dactilar química de los gases que se están liberando, permitiendo a los científicos determinar exactamente de qué está hecho el objeto. Esta información sobre la composición es crucial, ya que proporciona la primera pista fundamental de por qué el objeto es tan estable. El Webb no solo ayuda a confirmar dónde está el objeto, sino que ayuda a explicar por qué se comporta como lo hace. El proceso de confirmación de la estabilidad es una comparación directa entre la teoría y la observación. Los científicos primero construyen un modelo orbital computarizado. Este modelo se basa únicamente en las leyes de la gravedad de Newton y Einstein. Calcula la trayectoria hiperbólica exacta que 3I/Atlas debería seguir, influenciado solo por la atracción gravitacional del Sol y en menor medida de los planetas. Este modelo predice con precisión dónde debería estar el objeto en el cielo en cualquier fecha y hora dadas. Luego, los observatorios, como Pan-STARRS y Rubin, apuntan sus telescopios a esa ubicación predicha y registran la posición real del objeto. La diferencia entre la posición teórica predicha por la gravedad y la posición real observada se conoce como el residuo orbital. Si las tormentas solares o los chorros de gas del cometa estuvieran empujando al objeto, incluso ligeramente, el objeto se desviaría de su trayectoria gravitacional y los residuos orbitales comenzarían a crecer. Aquí es donde reside el descubrimiento asombroso. Las comparaciones de posición realizadas durante el periodo de máxima actividad solar, específicamente entre los meses de abril y octubre del año 2025, confirman que los residuos orbitales de 3I/Atlas son prácticamente inexistentes. La diferencia entre su trayectoria calculada, basada solo en la gravedad, y su posición real observada, es menor que una 10.000ª parte de una unidad astronómica. Para poner esta cifra en contexto, una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Una 10.000ª parte de esa distancia es 15.000 kilómetros. Si bien esto puede sonar como una gran distancia en términos terrestres, en las escalas inmensas del sistema solar, un margen de error de 15.000 kilómetros en una trayectoria que abarca miles de millones de kilómetros es tan pequeño que es estadísticamente insignificante. Significa que la predicción del modelo y la realidad observada son idénticas. En términos prácticos, significa que 3I/Atlas sigue exactamente el mismo rumbo, como si nada en el universo, aparte de la gravedad, pudiera afectarlo. Este resultado es la prueba positiva de que las fuerzas no gravitacionales, que son comunes en los cometas, no están actuando sobre este visitante. Los astrónomos y astrofísicos que han analizado esta desconcertante estabilidad explican que el resultado no es una violación de las leyes físicas ni un fenómeno inexplicable. Por el contrario, es una demostración perfecta y a gran escala de esas mismas leyes. La aparente inmunidad del cometa 3Pin/Atlas a las tormentas solares más violentas no se debe a ninguna propiedad misteriosa, sino a una combinación de dos factores físicos fundamentales y completamente comprendidos. El primer factor se relaciona con la naturaleza de las propias tormentas solares y los efectos de la distancia. El segundo factor, y el más dominante, se relaciona con la inercia masiva del propio objeto visitante. Ambos factores, trabajando en conjunto, reducen el efecto de las explosiones solares a un nivel tan bajo que resulta completamente indetectable para nuestra tecnología actual. El primer factor es la física de la dispersión del plasma.
Una eyección de masa coronal, aunque libera una cantidad asombrosa de materia, estimada en más de 1.000 millones de toneladas, no viaja como un proyectil concentrado. Se expande desde el Sol en una gigantesca burbuja magnética o frente de onda. A medida que esta burbuja viaja hacia el exterior, su superficie se expande exponencialmente, cubriendo un área cada vez mayor. Esto significa que la densidad de las partículas dentro de esa nube, es decir, el número de protones y electrones por centímetro cúbico, disminuye drásticamente con cada kilómetro que se aleja del Sol. Esta disminución sigue una ley de la inversa del cuadrado, similar a cómo se atenúa la luz de una bombilla. En el momento de las mayores explosiones registradas, el cometa 3I/Atlas se encontraba a una distancia considerable del Sol, a cientos de millones de kilómetros. Para cuando los frentes de choque de estas tormentas solares alcanzaron la órbita del cometa, la nube de plasma, que era relativamente densa cerca del Sol, ya se había diluido hasta convertirse en un gas increíblemente tenue. La fuerza del frente de partículas, aunque seguía viajando a una velocidad inmensa de 1.000 kilómetros por segundo, ya no era una ola capaz de empujar, sino un vapor difuso. La cantidad de partículas que realmente impactaron físicamente al cometa fue, por lo tanto, millones de veces menor de lo que habría sido si el objeto hubiera estado mucho más cerca de nuestra estrella. El segundo factor, que es aún más decisivo, es la inercia colosal del propio objeto. La inercia, definida por la primera ley de Newton, es la resistencia de cualquier objeto físico a un cambio en su estado de movimiento. Esta resistencia es proporcional a la masa del objeto. Además, un objeto que ya está en movimiento posee un momento lineal, que es el producto de su masa y su velocidad. Los datos astrométricos de 3I/Atlas confirman que viaja a una velocidad hiperbólica asombrosa, superior a los 40 kilómetros por segundo. Esto equivale a más de 144.000 kilómetros por hora. Esta no es la velocidad orbital de un objeto capturado por el Sol. Es la velocidad de un proyectil interestelar que atraviesa nuestro sistema y que volverá a salir. Este objeto posee un momento lineal inmenso. Ahora debemos comparar la magnitud de este momento con la fuerza ejercida por el viento solar disperso. La presión del plasma solar, incluso durante una tormenta de clase X, es una fuerza extraordinariamente pequeña en términos físicos absolutos, medida en nanopascales. Cuando esta fuerza diminuta, aún más atenuada por la distancia, se aplica a un objeto, que no solo es probable que sea muy masivo y denso, sino que ya viaja a 40 kilómetros por segundo, el efecto resultante sobre su movimiento es prácticamente nulo. Una analogía física precisa, que evita las metáforas, sería comparar el efecto de una leve brisa de aire sobre dos objetos diferentes. Primero, un pequeño grano de polvo, y segundo, una esfera sólida de plomo de varios miles de kilogramos. El grano de polvo, que representa a un cometa poroso y de baja densidad de nuestro propio sistema solar, sería fácilmente desviado de su curso por la brisa. La esfera de plomo masiva, que representa a 3I/Atlas con su alta inercia, no registraría ningún cambio medible en su movimiento por la misma brisa. La presión del plasma solar, en este caso, es la brisa. El cometa 3I/Atlas es la esfera de plomo. La fuerza aplicada por la tormenta solar es tan abrumadoramente insignificante en comparación con el momento lineal masivo del objeto que cualquier aceleración o desaceleración resultante es demasiado pequeña para ser medida por nuestros instrumentos. Los residuos orbitales nulos que observamos no significan que no se aplicó absolutamente ninguna fuerza. Significan que la fuerza aplicada fue tan trivial que no produjo ningún cambio observable en la trayectoria del objeto. Las imágenes de SOHO, que muestran vastos arcos de plasma, transmiten un poder visual inmenso, pero la física demuestra que el espectáculo de la energía del plasma no es rival para la física fundamental del momento y la masa. La inmensa inercia del cometa 3I/Atlas, producto de su alta masa y su velocidad de 40 kilómetros por segundo, proporciona una explicación convincente de por qué la presión del viento solar es insuficiente para alterar su trayectoria. Sin embargo, este es solo uno de los dos pilares de su asombrosa estabilidad. El segundo factor, que es igualmente crucial y que ha sido revelado por nuestros instrumentos más avanzados, se refiere a la composición física fundamental del objeto. Su comportamiento sugiere que no es un cometa en el sentido tradicional en el que hemos llegado a entender a los cometas de nuestro propio sistema solar.
Su resistencia al Sol no solo se debe a su movimiento, sino a su propia naturaleza estructural. Es, en esencia, un objeto construido con materiales mucho más resistentes de lo que esperábamos, lo que lo hace casi indiferente al calor de nuestra estrella, un calor que desintegraría a un cometa ordinario. Cuando los astrónomos se refieren a un cometa típico, como los que se originan en el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort de nuestro sistema solar, a menudo utilizan el modelo de la bola de nieve sucia. Esta descripción, aunque simple, es geofísicamente precisa. Se trata de aglomerados porosos de hielo de agua, polvo y rocas sueltas, unidos gravitacionalmente de forma débil. Su estructura es frágil. Cuando uno de estos cometas se acerca al Sol, el aumento de la radiación calienta su superficie. El hielo de agua, que es su componente principal, se sublima rápidamente, pasando de sólido a gas y arrastrando consigo nubes masivas de polvo. Esta desgasificación no es uniforme. A menudo estalla desde chorros o fisuras activas en el núcleo, creando fuerzas de propulsión asimétricas, como pequeños motores de cohete, que empujan activamente el cometa. Esta es la fuente principal de las fuerzas no gravitacionales que hacen que las órbitas de los cometas sean tan difíciles de predecir. Son cuerpos que reaccionan violenta y activamente a la luz solar. El cometa 3I/Atlas no se comporta de esta manera. Su estabilidad orbital, la ausencia total de residuos astrométricos, es la prueba de que no está experimentando estas fuerzas no gravitacionales. No está siendo empujado por chorros de gas. Esto implica que su superficie no está reaccionando al Sol de la misma manera, lo que a su vez sugiere una composición radicalmente diferente. La hipótesis principal es que 3I/Atlas no es una bola de nieve sucia, porosa y frágil, sino un núcleo increíblemente denso, sólido y cohesivo. Los astrónomos han propuesto que su estructura podría estar compuesta por materiales mucho más robustos, como silicatos densos, los mismos minerales que componen las rocas de la Tierra, o incluso estar enriquecido con materiales metálicos, como el hierro y el níquel. Si este fuera el caso, la radiación solar tendría un efecto mínimo sobre su superficie. El calor sería absorbido y conducido a través de una roca sólida, en lugar de provocar la sublimación explosiva de hielos volátiles. Esta hipótesis no es una mera especulación, está respaldada por la evidencia directa recopilada por el telescopio espacial James Webb. Utilizando su incomparable sensibilidad infrarroja, el telescopio Webb ha realizado un análisis espectroscópico de la tenue coma verdosa que rodea al núcleo del cometa. Este análisis, que descompone la luz de la coma para identificar sus huellas dactilares químicas, ha revelado una composición anómala que la distingue de casi todos los cometas de nuestro sistema solar. Los espectros muestran una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono gaseoso en comparación con el vapor de agua. En la mayoría de los cometas del sistema solar, el vapor de agua es el componente dominante de la coma, ya que el hielo de agua es su ingrediente principal. La química de 3I/Atlas está invertida. Parece ser rica en dióxido de carbono y pobre en agua. Esta diferencia química es la clave de su estabilidad. El hielo de agua es muy volátil y se sublima vigorosamente bajo la luz solar. El dióxido de carbono, aunque también es un hielo, tiene propiedades diferentes y su tasa de sublimación en estas condiciones no generaría el mismo nivel de actividad violenta. Un material con esta composición química, pobre en agua pero rico en dióxido de carbono y probablemente dominado por silicatos o metales, tendería a liberar mucho menos gas. Mantendría su estructura mucho más estable, incluso cuando se enfrentara al bombardeo constante de las tormentas solares. Las estimaciones de densidad basadas en este comportamiento y en su inercia gravitacional refuerzan esta idea. Algunos análisis sugieren que la densidad del objeto debe ser superior a 3 gramos por centímetro cúbico. Esto es mucho más denso que el hielo, que tiene una densidad de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico, y se acerca más a la densidad de la roca lunar o incluso del hierro. Este visitante se asemeja, por tanto, más a un asteroide interestelar metálico o a un fragmento primordial del núcleo de un planetesimal de otro sistema estelar que a un cometa tradicional. Esta composición densa y robusta, confirmada por las observaciones del James Webb, es la segunda razón fundamental de su inalterable viaje, el seguimiento de la posición del cometa 3I/Atlas, el proceso que nos ha permitido confirmar su increíble estabilidad,
es en sí mismo una hazaña de una meticulosidad técnica extraordinaria. Este procedimiento, conocido formalmente como astrometría, es la ciencia de medir con precisión las posiciones y los movimientos de los cuerpos celestes. Es un proceso que requiere una coordinación global y una paciencia infalible. Cada noche, desde múltiples observatorios repartidos por la Tierra, los astrónomos capturan imágenes digitales del campo de estrellas donde se espera que esté el objeto. En estas imágenes, el visitante interestelar aparece como un simple punto de luz, casi indistinguible de las estrellas de fondo. La tarea del astrónomo es medir la ubicación exacta de ese punto de luz con una precisión de una fracción de píxel, utilizando como referencia las posiciones de estrellas y cuásares distantes, cuyas ubicaciones en el cielo se conocen con una exactitud casi absoluta. Estas estrellas de fondo actúan como una cuadrícula de coordenadas celestes, un telón de fondo fijo contra el cual se puede trazar el movimiento del viajero. Paralelamente a esta campaña de observación, los astrofísicos y los especialistas en dinámica orbital ejecutan modelos computacionales de una complejidad inmensa. Estos modelos son la representación teórica del viaje del cometa. Parten de una posición y velocidad conocidas, y luego calculan, segundo a segundo, el efecto de la atracción gravitacional de cada cuerpo masivo de nuestro sistema solar. Toman en cuenta la inmensa atracción del Sol, pero también los tirones más sutiles de Júpiter, Saturno e incluso de la Tierra. El resultado es un itinerario puramente gravitacional, una efeméride que predice dónde debería estar el cometa 3I/Atlas en cualquier momento dado, si y solo si la gravedad fuera la única fuerza que actúa sobre él. Este modelo teórico es la línea de base contra la cual se mide la realidad. Aquí es donde entra el concepto crucial de los residuos. Una vez que un observatorio, como el Vera C. Rubin, obtiene una posición observada y real del cometa, la compara con la posición teórica predicha por el modelo de solo gravedad para ese mismo instante. La diferencia entre estas dos posiciones, el diferencial entre la predicción teórica y la realidad observada, se denomina en la jerga astronómica el residuo. Estos residuos se miden en una unidad de ángulo increíblemente pequeña, conocida como segundos de arco. Para contextualizar, un grado en el cielo se divide en 60 minutos de arco, y cada minuto se divide en 60 segundos de arco. Un segundo de arco es una medida tan diminuta que equivale al tamaño aparente de una moneda vista desde una distancia de varios kilómetros. Si la órbita del cometa estuviera siendo alterada por fuerzas distintas a la gravedad, como la presión del viento solar o los chorros de gas de su propio núcleo, el objeto se desviaría de su trayectoria puramente gravitacional. Su posición real observada no coincidiría con la predicción teórica. Los residuos comenzarían a crecer noche tras noche, volviéndose cada vez más grandes y mostrando un patrón irregular que indicaría la presencia de una fuerza externa que lo está empujando. En el caso de los cometas tradicionales de nuestro sistema solar, este es el comportamiento estándar. Sus residuos son siempre significativos y erráticos. La sublimación de los hielos en sus núcleos crea chorros de gas que actúan como propulsores naturales, y la presión del viento solar empuja sus colas de polvo. Son objetos activos, cuyas trayectorias nunca obedecen perfectamente solo a la gravedad. Sin embargo, en el caso de 3I/Atlas, lo que los astrónomos han encontrado es asombroso. Los residuos permanecen casi idénticos a los calculados hace meses. Son tan infinitesimalmente pequeños que se consideran estadísticamente nulos, cayendo completamente dentro del margen de error esperado de los propios instrumentos. Esto significa que la diferencia entre la predicción teórica y la realidad observada es cero. El objeto se está comportando de forma totalmente predecible. Para los astrónomos, esto representa la confirmación más importante que podrían haber esperado. Es la prueba concluyente de que las fuerzas no gravitacionales, tan comunes y dominantes en los cometas del sistema solar, no están influyendo en lo más mínimo en este visitante interestelar. Su comportamiento es puramente balístico. Es una roca cósmica que se mueve dictada únicamente por la gravedad del Sol, como si fuera una bala de cañón disparada a través del sistema solar, en lugar de un objeto activo que reacciona a su entorno. Esta conclusión refuerza de manera contundente la idea de que estamos observando un cuerpo mucho más denso, sólido y cohesionado de lo que se esperaba. No es una bola de nieve sucia,
es más probable que sea un fragmento primordial de roca y metal de otro sistema estelar, un cuerpo que ha conservado su integridad estructural durante millones de años de viaje interestelar. Este hallazgo, aunque concluyente por ahora, debe ser verificado continuamente. Los próximos meses serán absolutamente esenciales para seguir comprobando esta estabilidad. Cada vez que el Sol emita una nueva llamarada, los instrumentos dedicados a la observación solar, como el Observatorio Solar y Heliosférico, o SOHO, el Observatorio de Dinámica Solar, o SDO, y la sonda solar Parker, medirán la dirección, la velocidad y la intensidad de esas oleadas de plasma. Si alguna de esas eyecciones de masa coronal coincide nuevamente con la posición de 3I/Atlas, todos los observatorios terrestres y espaciales enfocarán sus lentes en el cometa inmediatamente después del impacto predicho. Podrán comprobar, en tiempo real, si el objeto mantiene su mismo comportamiento inmutable. Hasta ahora, todos los datos indican que el objeto continúa avanzando sin desviarse ni un ápice de su curso gravitacional, sin alterarse, desafiando con su mera inercia la potencia desatada de nuestra estrella más cercana. Esta situación ha despertado un renovado y profundo interés en la comunidad científica internacional. Este interés no surge porque el fenómeno de la estabilidad orbital de 3I/Atlas sea inherentemente inexplicable o porque desafíe las leyes fundamentales de la física. Por el contrario, el entusiasmo proviene del hecho de que este evento representa un laboratorio natural perfecto, una coincidencia cósmica de un valor incalculable. Por primera vez en la historia de la astronomía moderna, tenemos la confluencia de tres factores cruciales. Primero, un objeto de origen interestelar verificado que nos permite estudiar materia de otro sistema estelar. Segundo, este objeto está siendo observado por el conjunto de instrumentos más avanzado y sensible que la humanidad haya desplegado jamás, incluyendo el telescopio espacial James Webb. Y tercero, este tránsito está ocurriendo precisamente durante el pico de actividad del ciclo solar 25, uno de los máximos solares más energéticos y activos registrados en las últimas décadas. Esta combinación de un objeto de prueba único y un entorno de radiación extrema proporciona una oportunidad sin precedentes para probar los límites de nuestras teorías sobre la interacción entre la radiación solar y la materia interestelar. Durante décadas, nuestros modelos sobre cómo el viento solar y las eyecciones de masa coronal afectan a los cuerpos pequeños se han basado casi exclusivamente en el estudio de los cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, como hemos establecido, esos objetos son, en su mayoría, bolas de nieve porosas ricas en hielo de agua. Nuestros modelos de fuerzas no gravitacionales se construyen en torno a cómo reaccionan esos materiales volátiles. 3I/Atlas, con su composición densa, su alta velocidad y su química dominada por el dióxido de carbono, es un tipo de objeto fundamentalmente diferente. Por lo tanto, se ha convertido, sin proponérselo, en una sonda de calibración pasiva. Ya no es solo el objeto de estudio, se ha convertido en la herramienta de medición. Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile, han sido de los primeros en señalar este valor. Han destacado que el comportamiento estable del cometa no solo confirma los modelos gravitacionales, sino que, lo que es más importante, nos permite poner límites superiores estrictos a la cantidad de fuerza que el viento solar puede ejercer. El proceso funciona de la siguiente manera. Cuando los observatorios solares como SOHO detectan una erupción masiva de clase X, los modelos heliosféricos predicen cómo esa nube de plasma se propagará por el espacio. Predicen su densidad, velocidad y la presión de impacto que ejercerá a diferentes distancias del Sol. En el pasado, verificar estas predicciones en el espacio profundo era difícil. Se dependía de que una de nuestras pocas sondas espaciales, como Parker o Stereo, estuviera en el lugar correcto. Ahora, los científicos pueden usar a 3I/Atlas como un objetivo de prueba pasivo. Los modelos predijeron que las tormentas de octubre de 2025 golpearían la región del cometa con una fuerza de presión específica. Los astrónomos observaron entonces el cometa. La ausencia total de un cambio orbital, la falta de residuos medibles, no significa que los modelos de viento solar estuvieran equivocados. Por el contrario,
confirma que los modelos eran correctos al predecir que la fuerza de presión a esa distancia sería, de hecho, demasiado débil para mover un objeto de esa masa y velocidad. Por lo tanto, 3I/Atlas se ha convertido en un medidor natural de la fuerza real de las tormentas solares en el sistema solar exterior. En un momento en que el Sol vive uno de sus máximos más energéticos, contar con un cuerpo que actúe como una referencia gravitacional estable es invaluable. Nos permite diferenciar la física real de la percepción visual. Las imágenes de SOHO, de arcos luminosos que se extienden por millones de kilómetros, son visualmente aterradoras y sugieren un poder cataclísmico. Sin embargo, el comportamiento de 3I/Atlas nos proporciona la verdad cuantitativa. La energía visual y térmica de una erupción solar es inmensa, pero su energía cinética real, su capacidad de empujar físicamente a un objeto masivo a gran distancia, es extremadamente limitada y sigue estando completamente dominada por la fuerza fundamental de la gravedad. De esta forma, lo que inicialmente parecía ser un simple visitante cósmico, una curiosidad astronómica, se ha transformado en un aliado científico crucial. Cada medición de su posición, cada dato de su órbita y cada espectro de su composición no solo nos habla del objeto en sí, sino que nos ayuda a refinar nuestros modelos de predicción del clima espacial. Es un regalo de otro sistema estelar que nos está ayudando a entender el nuestro. El valor del cometa 3I/Atlas como laboratorio natural se puso a prueba de la manera más directa posible a mediados de octubre del año 2025. Este período no fue uno de actividad solar ordinaria. Fue un evento de tormenta solar de varios días que tuvo consecuencias directas y medibles aquí en la Tierra. Las imágenes obtenidas por el Observatorio Solar y Heliosférico, o SOHO, revelaron una serie de eyecciones de masa coronal consecutivas, explosiones que se propagaron por diferentes direcciones del espacio interplanetario. Cada una de estas erupciones liberó miles de millones de toneladas de plasma cargado, expandiéndose como una gigantesca nube magnética. Aunque ninguna de estas erupciones fue dirigida con precisión milimétrica hacia la trayectoria exacta de 3I/Atlas, su expansión fue lo suficientemente amplia como para que el frente de onda de la tormenta barriera la región del espacio donde se encontraba el cometa. Simultáneamente, otra de estas ondas de choque sí se dirigió hacia la Tierra, proporcionando a los científicos una oportunidad de oro para una comparación directa. El evento en cuestión fue monitoreado de cerca, no solo por los observatorios solares, sino también por los observatorios terrestres que miden la respuesta del campo magnético de nuestro propio planeta. Durante el periodo álgido de la tormenta, que abarcó desde el día 15 hasta el 28 de octubre, las tormentas solares que golpearon la Tierra alcanzaron un índice KP de 8. El índice KP es una escala global que mide la actividad geomagnética, y un valor de 8 se clasifica como una tormenta geomagnética severa. Este no es un evento trivial. Una tormenta de esta magnitud es lo suficientemente potente como para inducir corrientes en las redes eléctricas, causar irregularidades en la navegación por satélite e interrumpir las comunicaciones de radio de alta frecuencia. En resumen, nuestro planeta, un cuerpo masivo con una robusta magnetosfera diseñada para desviar esta radiación, sintió los efectos directos de estas descargas. Los sistemas humanos fueron puestos a prueba y las auroras fueron visibles en latitudes inusualmente bajas, una señal visual de la inmensa energía que se estaba inyectando en nuestra atmósfera superior. En este contexto, dos de las instituciones de investigación astronómica más prestigiosas del mundo, el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica en los Estados Unidos, llevaron a cabo un análisis comparativo. Sus equipos recopilaron y compararon todos los datos astrométricos de 3I/Atlas, obtenidos por los diversos telescopios de seguimiento durante ese mismo periodo de 14 días, del 15 al 28 de octubre. El objetivo era encontrar cualquier correlación, por sutil que fuera, entre la tormenta severa que estaba golpeando la Tierra y la órbita del cometa. La pregunta era simple: si la Tierra estaba siendo visiblemente afectada, ¿podría este objeto mucho más pequeño y expuesto mostrar algún signo de influencia? La respuesta que encontraron fue un no rotundo y absoluto. A pesar de que nuestro planeta estaba experimentando una tormenta geomagnética severa, el objeto interestelar, a millones de kilómetros de distancia pero expuesto a la misma tormenta solar general, no mostró el menor signo de perturbación. El análisis de los datos del cometa fue exhaustivo.
Los científicos buscaron cualquier indicio de cambio. Comprobaron los residuos orbitales, esa diferencia crucial entre la trayectoria teórica y la observada, y encontraron que se mantuvieron dentro de los mismos márgenes infinitesimales calculados desde su descubrimiento. No hubo aumento, ni patrón, ni desviación. Comprobaron su velocidad radial, es decir, la velocidad a la que se acerca o se aleja de nosotros, y no registraron cambios significativos. Comprobaron su distancia heliocéntrica, su distancia al Sol, y ésta seguía disminuyendo exactamente como la gravedad predecía. La consistencia matemática de su órbita fue tan perfecta que sorprendió incluso a los investigadores más escépticos. El contraste era imposible de ignorar. El mismo evento solar había sacudido el campo magnético de la Tierra, pero no había tenido ningún efecto medible en el cometa. Esta falta de correlación es la prueba más sólida hasta la fecha de que los factores de inercia, masa y distancia son los elementos dominantes, volviendo al cometa inmune a un nivel de energía que para nuestro propio planeta fue un evento notable. La conclusión de que la tormenta geomagnética severa de octubre de 2025 no tuvo efecto en 3I/Atlas es un pilar fundamental de nuestra investigación. Sin embargo, esta conclusión solo aborda la mitad de la ecuación, la fuerza externa del Sol. La otra mitad del enigma, que es quizás aún más fascinante, reside en la fuerza interna, o más bien, en la sorprendente ausencia de ella. La razón principal por la que las órbitas de los cometas son tan notoriamente difíciles de predecir no es solo por la presión del viento solar. Es porque los cometas son, en sí mismos, motores activos que se autopropulsan. A medida que se acercan al Sol, los cometas comunes y corrientes de nuestro sistema solar liberan chorros de gas y polvo desde sus núcleos. Estos chorros actúan como pequeños propulsores naturales, empujando al cometa en direcciones impredecibles. Este fenómeno, conocido por los astrónomos como aceleración no gravitacional, es la norma para los cometas. Y esta es la anomalía central de 3I/Atlas. No muestra absolutamente ninguna señal de esta autopropulsión. Para entender por qué esto es tan extraño, debemos visualizar cómo funciona un cometa tradicional. El modelo estándar, conocido como la bola de nieve sucia, describe un cometa como un aglomerado poroso de hielo de agua, hielos exóticos como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, y polvo y roca, todo unido de forma bastante débil. Su estructura interna no es sólida como una roca, sino más bien como un trozo de hielo aireado y quebradizo, lleno de grietas, fisuras y cavidades. Cuando esta bola de nieve porosa se acerca al Sol, la radiación solar calienta su superficie. El calor no se conduce uniformemente hacia el interior, sino que queda atrapado en bolsas de hielo volátil justo debajo de la corteza de polvo. La presión de este hielo, al pasar directamente de sólido a gas en un proceso llamado sublimación, comienza a acumularse. Eventualmente, esta presión se vuelve tan grande que rompe un punto débil de la corteza y el gas atrapado estalla en un chorro violento, un geyser criogénico que es lanzado al espacio a alta velocidad. Es este chorro, este propulsor natural, el que ejerce una fuerza de retroceso sobre el núcleo del cometa, empujándolo fuera de la trayectoria puramente gravitacional que debería seguir. Este es el mecanismo que los astrónomos esperaban ver. A medida que 3I/Atlas se acercaba al Sol, debería haberse vuelto más activo. Las explosiones solares, al depositar energía extra en su superficie, deberían haber exacerbado este proceso, desencadenando nuevos chorros de gas y alterando su órbita de manera medible. Los residuos astrométricos deberían haber comenzado a aparecer, pero no lo hicieron. La órbita se mantuvo perfectamente balística. Esto solo puede significar una cosa: el mecanismo del propulsor natural ha fallado. Y esta falla nos dice más sobre la naturaleza de 3I/Atlas que cualquier otra medición. La primera pista, como ya hemos mencionado, proviene del análisis espectroscópico del telescopio espacial James Webb. La composición química de su coma, esa débil atmósfera que lo rodea, no está dominada por el vapor de agua. Está dominada por el dióxido de carbono. Si bien el dióxido de carbono también se sublima, su comportamiento es diferente. El hecho de que sea la firma química dominante, con una notoria escasez de agua, ya lo coloca en una categoría química completamente diferente a la de la mayoría de los cometas que conocemos.
Sin embargo, la química por sí sola no es toda la respuesta. La explicación más probable de esta estabilidad estructural proviene de su densidad. Las observaciones del análisis de la luz reflejada y su inmensa inercia gravitacional sugieren que la densidad superficial y general del objeto es mucho mayor que la de un cometa común. 3I/Atlas no parece ser una bola de nieve sucia, porosa y frágil. Todos los indicios apuntan a que es un núcleo increíblemente sólido y compacto, compuesto no de hielo aireado, sino de minerales de silicato y posiblemente metales. En un cuerpo de esta naturaleza, el calor del Sol no queda atrapado en bolsas de hielo bajo presión. En su lugar, el calor es conducido a través de la roca sólida y el metal, distribuyéndose de manera mucho más uniforme por todo el cuerpo. El calor que se absorbe simplemente se irradia de nuevo al espacio en forma de radiación infrarroja, sin acumular la presión necesaria para crear un chorro explosivo. Es la diferencia entre calentar una esponja húmeda, que libera vapor de forma errática, y calentar una esfera de hierro macizo, que simplemente se calienta y brilla. Entonces, ¿cómo explicamos la coma verdosa y la débil cola gaseosa que sí observamos? Si no hay chorros, ¿de dónde viene el gas? La respuesta probable es que la sublimación de bajo nivel sí está ocurriendo, pero no de forma violenta. El dióxido de carbono que el James Webb detecta puede estar filtrándose pasivamente de la superficie, quizás liberado por el calor general del objeto, en lugar de estallar en chorros. La tonalidad verdosa característica se debe a la fluorescencia de las moléculas de carbono y oxígeno que han sido ionizadas por la luz ultravioleta del Sol. Un proceso que puede ocurrir incluso con una cantidad muy pequeña de gas. Por lo tanto, 3I/Atlas parece representar una nueva clase de objeto, uno que expande los límites de nuestras definiciones. Su composición química y su coma verdosa lo hacen parecer un cometa, pero su densidad, su solidez y su comportamiento dinámico, completamente desprovisto de fuerzas no gravitacionales, son los de un asteroide. Es, en efecto, un asteroide interestelar que está débilmente disfrazado de cometa. Su incapacidad para autopropulsarse es la prueba más sólida de su naturaleza densa y rocosa, una naturaleza que lo hace inmune no solo a la presión del Sol, sino también a su propio calor. La conclusión de que el cometa 3I/Atlas no genera fuerzas no gravitacionales significativas nos obliga a reevaluar su clasificación fundamental. Si su comportamiento dinámico no es el de un cometa, entonces quizás no deberíamos seguir llamándolo uno. Esta línea de razonamiento ha llevado a una de las hipótesis más fascinantes que rodean a este objeto: la posibilidad de que no sea un cometa en absoluto, sino un asteroide interestelar. Esta distinción no es meramente semántica. Tiene profundas implicaciones sobre su origen, su composición y la naturaleza del sistema estelar del que proviene. Mientras que un cometa es una bola de nieve sucia formada en las frías regiones exteriores de un sistema, un asteroide, especialmente uno denso, es un cuerpo rocoso o metálico formado mucho más cerca de su estrella anfitriona, en el calor del sistema solar interior, a través de procesos geológicos de formación planetaria. Si esta hipótesis es correcta, 3I/Atlas no sería solo un visitante. Sería un fragmento de un mundo rocoso similar a la Tierra, Mercurio o Marte, expulsado de su sistema natal y enviado a un viaje de millones de años a través del vacío. La evidencia más fuerte que respalda esta hipótesis es la estimación de su densidad. Aunque medir la densidad de un objeto pequeño a millones de kilómetros de distancia es increíblemente difícil, los científicos pueden inferirla basándose en su comportamiento. La combinación de su inercia gravitacional, la forma en que su trayectoria se curva perfectamente por la gravedad del Sol y su absoluta falta de reacción a la presión de la radiación solar y a su propio calor, permite a los modelos establecer un límite inferior para su densidad. Los cálculos preliminares, aunque aún están siendo debatidos, sugieren de manera consistente una densidad que podría ser superior a los 3 gramos por centímetro cúbico. Esta cifra es el núcleo de la anomalía. Para ponerla en perspectiva, la densidad del hielo de agua es de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Los cometas típicos de nuestro sistema solar, como el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que fue visitado por la sonda Rosetta, tienen densidades mucho menores que la del agua, alrededor de 0.5 gramos por centímetro cúbico.
lo que indica que son cuerpos extremadamente porosos y esponjosos. Una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, por otro lado, es la densidad de la roca sólida. La corteza de la Tierra, compuesta de granito, tiene una densidad similar. La Luna tiene una densidad promedio de 3.3 gramos por centímetro cúbico. Esto sugiere fuertemente que 3I/Atlas no es un aglomerado de hielo poroso, es un trozo de roca sólida. Algunos modelos incluso sugieren que esta estimación podría ser conservadora y que la densidad real podría ser aún mayor, acercándose a la del hierro, que es de casi 8 gramos por centímetro cúbico. Si este fuera el caso, el objeto podría ser un fragmento metálico. Esta composición, ya sea de roca densa o de metal, explicaría perfectamente su comportamiento. Una roca sólida no se sublima, no crea chorros de gas y no es empujada por el viento solar. Conduce el calor de manera eficiente y mantiene su integridad estructural, comportándose exactamente como un proyectil balístico, que es lo que observamos. Esta hipótesis del asteroide interestelar se alinea perfectamente con las observaciones espectroscópicas del telescopio espacial James Webb. Si bien el telescopio detectó una coma de dióxido de carbono, la cantidad de gas era extremadamente baja y, lo más importante, estaba notablemente desprovista de vapor de agua. Si el objeto fuera un asteroide rocoso de otro sistema, podría haber atrapado pequeñas cantidades de hielos de dióxido de carbono en sus fisuras, o este gas podría ser el producto de reacciones químicas en su superficie inducidas por eones de radiación cósmica. La débil coma que vemos, por lo tanto, no sería el producto de un cuerpo de hielo que se desintegra, sino más bien el desgasificado, pasivo y superficial de un cuerpo rocoso que, por lo demás, es inerte. El análisis de la luz reflejada, que sugiere una superficie oscura y posiblemente metálica, también coincide con esta idea. Si aceptamos la hipótesis de que 3I/Atlas es un asteroide rocoso o metálico, la siguiente pregunta es: ¿cómo llegó aquí? Los objetos rocosos como este no se forman en las frías nubes de gas de donde provienen los cometas. Se forman a través de la acreción en el disco protoplanetario interior, cerca de una estrella. Para que un objeto así sea expulsado al espacio interestelar, se requiere un evento gravitacional de una violencia inmensa. Los modelos de formación planetaria sugieren que los sistemas solares jóvenes son lugares caóticos. A medida que los planetas gigantes, similares a Júpiter, migran en sus órbitas, su inmensa gravedad perturba las órbitas de los cuerpos más pequeños, como los planetesimales, los bloques de construcción de los planetas rocosos. Estas interacciones gravitacionales pueden actuar como una onda cósmica, tomando un planetesimal rocoso o el núcleo metálico de un protoplaneta destrozado y arrojándolo fuera de su sistema natal a una velocidad de escape, condenándolo a vagar por la galaxia. Lo que estaríamos observando entonces no es un cometa, sino un fragmento primordial de la formación de un planeta en otro sistema estelar. Estaríamos estudiando la geología de un mundo alienígena, una pieza de su manto o de su núcleo, que ha viajado durante millones, quizás miles de millones de años, para cruzar nuestro propio sistema solar. El interés de la comunidad científica en esta posibilidad es inmenso. No radica solo en su resistencia física, sino en las implicaciones para el estudio de la formación estelar. Si 3I/Atlas proviene de otro sistema planetario, su composición química estable y su densidad reflejan las condiciones en las que se formó su estrella de origen. Algunos modelos sugieren que los objetos expulsados de las regiones internas de sistemas densos o de sistemas que han experimentado colisiones planetarias masivas suelen tener una composición metálica o rocosa más elevada. Esto explicaría su capacidad de soportar la radiación solar sin perder masa. Cada observación de 3I/Atlas no solo nos habla de su viaje actual, sino que nos proporciona una muestra tangible de la historia química de su sistema natal, un sistema estelar a años luz de distancia. El mes de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión clave en la observación continua del cometa 3I/Atlas. Durante este período, los astrónomos no solo continuaron su seguimiento de rutina, sino que tuvieron la oportunidad de presenciar una prueba de estrés directa y de una magnitud extrema. Las tormentas geomagnéticas más intensas del año comenzaron a golpear nuestro propio planeta, proporcionando un telón de fondo dramático para el estudio del visitante.
La magnetosfera de la Tierra, nuestro escudo protector, fue sacudida por la actividad solar, provocando interrupciones breves pero significativas en las comunicaciones por satélite y generando auroras espectaculares en latitudes inusualmente bajas. Este era el entorno en el que el cometa 3I/Atlas continuaba su viaje. Mientras la Tierra reaccionaba visiblemente a la furia del Sol, los instrumentos de observación situados en la órbita solar, como la sonda solar Parker y el observatorio Estéreo A, enviaban imágenes impresionantes de la propia fuente del caos. Bucles magnéticos colosales emergiendo de la corona solar. Formaciones visibles solo en luz ultravioleta extrema que mostraban la escala del poder que nuestra estrella estaba liberando en cuestión de minutos. En este contexto de energía desatada, la atención de los astrónomos se dirigió, una vez más, a ese punto de luz diminuto y distante en el sector donde se desplazaba el cometa 3I/Atlas. Su trayectoria, hasta ese momento, se había mantenido obstinadamente inmutable. El interés científico ya no se limitaba a confirmar su estabilidad, sino a entender los mecanismos precisos que la hacían posible. El espacio interplanetario no es un vacío perfecto, es un entorno dinámico, una sopa turbulenta de partículas cargadas, campos magnéticos fluctuantes y corrientes de plasma que fluyen constantemente desde el Sol. En teoría, cualquier objeto, por masivo que sea, que esté expuesto a estas fuerzas, debería experimentar al menos una presión mínima, un leve empuje que afectara su rumbo, aunque fuera de forma infinitesimal. Sin embargo, los cálculos más precisos seguían mostrando que 3I/Atlas se movía como si nada de eso existiera. Su trayectoria, descrita por una curva hiperbólica perfecta, seguía obedeciendo única y exclusivamente a la atracción gravitacional del Sol, sin la más mínima evidencia de aceleración no gravitacional. La prueba definitiva llegó el 4 de noviembre de 2025. Los observatorios solares registraron una erupción masiva, una fulguración de clase X5. Esta clasificación la sitúa entre las explosiones más potentes que el Sol puede generar. La erupción fue tan violenta que generó una onda de choque de plasma, una eyección de masa coronal que se expandió desde el Sol a una velocidad tremenda. Los modelos heliosféricos, que simulan la propagación de estas tormentas, calcularon que la onda de choque se extendería por más de 500 millones de kilómetros, una distancia suficiente para barrer una vasta porción del sistema solar interior, incluida la región por donde transitaba el cometa. A pesar del caos que este evento estaba causando en otros lugares, los datos astrométricos recopilados meticulosamente los días 6 y 7 de noviembre, después de que la onda de choque hubiera pasado por la posición del cometa, confirmaron una vez más lo imposible. El cometa 3I/Atlas seguía su curso exacto. Los observatorios en la Tierra no detectaron ninguna variación en su posición, ni en su velocidad, ni siquiera en su luminosidad. Este evento, el impacto directo de una tormenta de clase X5 sin ningún efecto observable, comenzó a cambiar la conversación en la comunidad científica. El cometa 3I/Atlas dejó de ser simplemente una anomalía y comenzó a ser considerado como algo mucho más valioso. Una referencia de calibración. Su comportamiento perfectamente balístico y estable lo transforma en una especie de marcador cósmico, un punto fijo inerte en medio de la tormenta. Los científicos solares, como los que trabajan con los datos de la sonda solar Parker, pueden ahora medir la dirección, la velocidad y la intensidad de las partículas de una tormenta solar. Luego, pueden observar al cometa 3I/Atlas, que se sabe que no reacciona, y si el cometa no se mueve, esto confirma que sus modelos sobre la fuerza de esa tormenta a esa distancia eran correctos. Se ha convertido, en efecto, en un testigo mudo del poder real del Sol, permitiéndonos medir los límites de la influencia de nuestra estrella. La prensa especializada comenzó a publicar artículos destacando este asombroso contraste. Mientras el Sol ardía con una violencia que afectaba a los satélites, un objeto diminuto y lejano permanecía impasible. Algunos titulares describían la situación como el visitante que desafía al Sol, pero los científicos insistían en mantener la objetividad y corregir esta narrativa. No hay desafío alguno, explicaban, sino simplemente una demostración prístina de las leyes físicas. La gravedad continúa dominando, y 3I/Atlas
no es más que un recordatorio de esa precisión universal. La confirmación de que el cometa 3I/Atlas permanece completamente impasible, incluso frente a erupciones solares de clase X, ha provocado una reevaluación fundamental de su valor científico. Lo que comenzó como una curiosidad, un objeto de estudio pasivo, se ha transformado activamente en una herramienta de medición de precisión. La comunidad científica, al verificar la ausencia total de residuos orbitales, ha comenzado a considerar al cometa como una referencia de calibración de un valor incalculable, un verdadero marcador cósmico. Su comportamiento perfectamente balístico, gobernado únicamente por la gravedad, lo convierte en un punto fijo en medio de un entorno dinámico y caótico. Esta estabilidad extrema permite a los científicos invertir el problema. En lugar de preguntarse cómo el Sol afecta al cometa, ahora pueden usar al cometa para verificar la precisión de sus modelos sobre el Sol. Este nuevo paradigma funciona de la siguiente manera. Los observatorios solares, como la sonda Solar Parker, pueden medir directamente las propiedades de una eyección de masa coronal cerca de su origen. Miden su velocidad, su densidad y la fuerza de su campo magnético. Luego, los modelos heliosféricos, complejos programas informáticos que simulan la física del plasma, predicen cómo esa tormenta se propagará, se expandirá y se debilitará a medida que viaja por el sistema solar. Estos modelos son la base de todo nuestro sistema de clima espacial, crucial para proteger satélites y redes eléctricas. Sin embargo, verificar estos modelos en el espacio profundo, a cientos de millones de kilómetros, es increíblemente difícil. Requiere tener una sonda espacial en el lugar exacto, en el momento exacto. El cometa 3I/Atlas ahora sirve como ese verificador pasivo. Cada vez que el Sol libera una erupción, los astrónomos pueden ejecutar sus simulaciones de viento solar y predecir la fuerza exacta que debería impactar al cometa. Luego, observan el cometa. Si el cometa, con su masa y velocidad conocidas, no se mueve, tal como predicen las leyes de la inercia, esto confirma que los modelos de propagación del viento solar eran correctos. Demuestra que la predicción de la fuerza de esa tormenta a esa distancia era precisa. Si, por el contrario, los modelos hubieran predicho una fuerza suficiente para mover el cometa, pero el cometa no se movió, indicaría que los modelos están sobreestimando el poder del Sol. De esta manera, el cometa se ha convertido en un testigo mudo, un instrumento natural de medición que nos dice, con una precisión inquebrantable, cuál es la fuerza real de las tormentas solares. En un momento en que el Sol está en su máximo energético, tener un cuerpo de referencia tan estable es invaluable. Este concepto del cometa como marcador cósmico se extiende más allá de la física solar. Su trayectoria, tan prístina y predecible, también sirve para calibrar la precisión de los propios sistemas de seguimiento orbital. Los astrónomos han utilizado observaciones simultáneas desde distintos hemisferios del planeta, desde Chile hasta Hawái, para triangular la posición del objeto. Este procedimiento, que combina óptica terrestre con fotometría, ha demostrado una precisión extraordinaria. Cada observatorio obtiene coordenadas que coinciden dentro de un margen de error de milésimas de segundo de arco. El hecho de que la posición real del cometa coincida perfectamente con las predicciones teóricas basadas puramente en la gravedad se convierte en una poderosa validación de los algoritmos de astrometría. Si los sistemas pueden rastrear con tanta precisión a un objeto interestelar rápido que se niega a ser perturbado, se refuerza la confianza en que esos mismos sistemas pueden calcular con precisión las trayectorias de asteroides potencialmente peligrosos, cuyas órbitas sí podrían ser alteradas por fuerzas no gravitacionales. El caso de 3I/Atlas ha servido, además, para contrastar la precisión de los algoritmos orbitales desarrollados por la inteligencia artificial. Los sistemas de aprendizaje automático, entrenados con millones de órbitas simuladas, han logrado anticipar con una exactitud asombrosa las coordenadas del objeto a lo largo de los últimos meses. Los resultados han sido tan precisos que la diferencia promedio entre la posición observada y la calculada por la inteligencia artificial fue inferior a 0.01 segundos de arco. Esta coincidencia casi perfecta confirma dos cosas. Primero, que la órbita del cometa no ha cambiado en absoluto. Y segundo, que las herramientas de inteligencia artificial se están volviendo increíblemente adeptas a modelar la pura mecánica celeste. En esencia, 3I/Atlas se ha convertido en el objeto de prueba ideal, un ejercicio de libro de texto sobre la dominancia de la gravedad, permitiéndonos probar los límites de nuestra propia tecnología de predicción.
El inicio del año 2026 trajo consigo la prueba de estrés más extrema hasta la fecha para el visitante interestelar. El Sol, lejos de calmarse, entró en una fase de actividad aún más violenta, desatando la erupción más poderosa registrada en el ciclo solar 25. A mediados de enero, el Observatorio de Dinámica Solar, o SDO, y otros instrumentos de vigilancia solar detectaron una fulguración de clase X7. Esta clasificación, X7, la situaba firmemente en el escalón más alto de las explosiones solares, un evento de una magnitud que no se había visto en varios años. Esta erupción colosal generó una eyección de masa coronal de proporciones titánicas, una onda de choque de plasma tan extensa que los modelos heliosféricos calcularon que se expandiría mucho más allá de la órbita de Venus. La sonda Solar Parker, en su valiente viaje cerca de nuestra estrella, se encontraba en una posición fortuita para medir la onda de choque de flanco, registrando un flujo de partículas con velocidades que superaban los 1200 km por segundo. Este fue un evento de clima espacial de primer orden, y sus efectos se sintieron con fuerza en todo el sistema solar interior. En la Tierra, el impacto de esta tormenta fue significativo. La magnetosfera de nuestro planeta fue golpeada por esta ola de partículas, provocando tormentas geomagnéticas severas. Las redes de comunicaciones de alta frecuencia experimentaron apagones, y los operadores de satélites trabajaron frenéticamente para proteger sus activos. El resultado visible para el público fue un espectáculo celeste asombroso. Las auroras boreales y australes se intensificaron de manera espectacular, siendo visibles en latitudes medias donde normalmente nunca se observan, un testimonio visual del inmenso bombardeo de energía que nuestro planeta estaba soportando. En este escenario de caos electromagnético, mientras la Tierra se tambaleaba bajo el impacto solar, todos los ojos de la comunidad astronómica se volvieron una vez más hacia ese punto de luz tranquilo y distante. Los analistas aprovecharon este evento extremo, esta prueba de fuego definitiva, para observar si finalmente el cometa 3I-Atlas mostraría alguna alteración. Las observaciones, una vez más, desafiaron toda expectativa intuitiva. No se registró ningún cambio. El Observatorio Vera C. Rubin en Chile, que continuaba su campaña de astrometría de alta precisión, publicó un informe técnico poco después del evento. Sus conclusiones, que fueron rápidamente verificadas por otros observatorios, fueron claras e inequívocas. El informe declaraba que no se habían detectado variaciones fotométricas ni dinámicas atribuibles a la actividad solar. Fotométricas significa que el brillo del objeto no aumentó ni parpadeó, lo que indica que la tormenta no provocó ninguna nueva liberación de gas o polvo. Dinámicas significa que su posición en el cielo no se desvió. El informe concluyó sucintamente que 3I-Atlas mantiene un comportamiento balístico puro. Esta frase, balístico puro, es la clave científica. Significa que su movimiento sigue siendo dictado única, exclusiva y perfectamente por la gravedad, comportándose como una bala de cañón cósmica, cuya trayectoria puede calcularse con precisión matemática, completamente indiferente a los vientos de plasma que la rodean. Este comportamiento es profundamente inusual, no solo para un cometa, sino para cualquier cuerpo que posea una coma visible. En astronomía, la presencia de una coma, esa atmósfera gaseosa verdosa, es la definición misma de un objeto activo. Se supone que una coma es la prueba de que el objeto está liberando gas, y si está liberando gas, esos chorros de sublimación deberían ejercer fuerzas no gravitacionales, por pequeñas que sean. 3I-Atlas presenta una paradoja. Tiene la apariencia de un cometa activo, con una coma y una cola tenues, pero tiene el comportamiento dinámico de un asteroide inerte. La conclusión es que la coma que vemos debe ser increíblemente tenue, producida por un nivel de desgasificación tan bajo y tan uniforme que no genera ningún empuje neto. Esta falta de actividad lo convierte, en efecto, en una cápsula inerte de otro sistema estelar, una pieza congelada de historia cósmica que atraviesa nuestro vecindario sin que su naturaleza fundamental sea alterada por el calor. La respuesta a esta paradoja parece encontrarse, una vez más, en la composición química única revelada por el telescopio espacial James Webb. El análisis espectral de esa débil cola gaseosa muestra una abundancia sorprendente de dióxido de carbono y monóxido de carbono, pero, crucialmente, con una proporción de vapor de agua casi nula.
Esta firma química es el polo opuesto de los cometas de nuestro sistema solar. Esta composición sugiere que el material de la superficie del objeto podría haber sufrido un proceso de endurecimiento durante su increíblemente largo viaje interestelar. Durante millones, quizás cientos de millones de años, mientras viajaba por el vacío galáctico, su superficie habría sido bombardeada constantemente por rayos cósmicos de alta energía. Esta irradiación galáctica habría cosido y alterado químicamente la capa superficial, rompiendo las moléculas de hielo de agua más frágiles y dejando atrás una corteza endurecida, una especie de escudo de radiación compuesto de materiales de carbono más complejos y menos volátiles. Esta superficie endurecida, forjada en el espacio profundo, explicaría su comportamiento actual. Ahora que está cerca del Sol, este escudo impide que la radiación solar penetre profundamente. Impide la sublimación rápida y violenta del hielo de agua que pudiera quedar atrapado en su interior. El calor que recibe es absorbido por esta corteza oscura y luego irradiado lentamente, sin crear los géiseres presurizados que impulsan a otros cometas. El poco gas que vemos, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, podría estar filtrándose pasivamente a través de esta corteza a un ritmo muy bajo y constante, pero sin la fuerza necesaria para alterar su órbita. Esta hipótesis de una corteza endurecida por la irradiación no solo explica su estabilidad, sino que también tiene implicaciones fascinantes para la búsqueda de otros objetos interestelares. Si muchos visitantes interestelares desarrollan este escudo protector, podrían ser mucho más difíciles de detectar. Podrían atravesar nuestro sistema solar sin desarrollar las colas brillantes que delatan a los cometas, pareciendo asteroides oscuros e inertes. Esto podría significar que miles de objetos similares a 3I/Atlas están cruzando silenciosamente nuestro vecindario cósmico sin que nos demos cuenta. La estabilidad del cometa 3'/Atlas frente a las tormentas solares, un hecho ahora firmemente establecido, se vuelve aún más notable cuando se compara con el comportamiento del único otro visitante interestelar de alta calidad que hemos podido estudiar: el cometa 2I/Borisov. Este objeto, el segundo objeto interestelar descubierto, fue detectado en el año 2019, y aunque también siguió una trayectoria hiperbólica que probaba su origen extrasolar, su comportamiento fue radicalmente diferente. Borisov, de hecho, se comportó de manera mucho más parecida a como esperábamos que se comportara 3I/Atlas. A medida que Borisov se acercaba a nuestro Sol, presentó una actividad cometaria clásica y pronunciada. Su brillo fluctuó de manera errática, su coma de gas y polvo se expandió visiblemente, y lo más importante, su superficie mostró claros signos de erosión y desintegración bajo el calor solar. Las observaciones de Borisov mostraron la presencia de fuerzas no gravitacionales, lo que indica que estaba liberando chorros de gas que alteraban su órbita. En cambio, 3I/Atlas parece ser un cuerpo de una naturaleza completamente diferente. Su actividad gaseosa, como hemos visto, es mínima. Su estructura permanece perfectamente intacta, sin signos de fragmentación o erosión, y su desplazamiento continúa obedeciendo única y exclusivamente a las leyes de la gravedad solar. Esta marcada diferencia entre los dos únicos visitantes interestelares que hemos estudiado ha llevado a los astrónomos a preguntarse si estamos frente a una nueva categoría de objeto cósmico. Es posible que 3I/Atlas represente una clase de cuerpo que combina características tanto de asteroides como de cometas, pero con un nivel de estabilidad estructural y una composición interna que no tiene precedentes en nuestra experiencia. La clave para comprender este fenómeno radica, una vez más, en la forma precisa en que las explosiones solares interactúan con la materia. Cada vez que ocurre una eyección de masa coronal, el espacio interplanetario se inunda con un torrente de partículas cargadas, protones, electrones e iones pesados que viajan a velocidades que pueden aproximarse a los 1000 kilómetros por segundo. Cuando estas partículas de alta energía chocan con un cometa tradicional y poroso como Borisov, el efecto es significativo. Producen una ionización masiva del gas en la coma, pueden alterar el campo eléctrico local del cometa y, en algunos casos, pueden inducir cambios en su rotación o desencadenar la fractura de su superficie frágil. Pero el caso de 3I/Atlas demuestra de manera concluyente que existen límites físicos claros donde este impacto deja de ser relevante.
Su combinación única de tamaño, alta densidad y composición robusta lo protege de manera natural contra los efectos de esta radiación. En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, un equipo de investigadores ha comenzado a modelar y calcular el coeficiente de presión solar del objeto. Este es un parámetro físico crucial que mide cuánta energía de la luz solar es absorbida por la superficie del cometa en comparación con cuánta es reflejada. Los resultados iniciales de estos modelos sugieren que la reflectividad de 3I/Atlas es notablemente baja, lo que significa que su superficie oscura absorbe una gran parte de la energía solar que recibe, en lugar de reflejarla. Sin embargo, y esto es lo más importante, esta absorción de energía no altera su movimiento. Este comportamiento de absorción minimiza la fuerza de retroceso producida por la radiación. En otras palabras, el Sol lo calienta, pero no logra empujarlo. Esta hipótesis de una alta absorción de calor se ve reforzada por los datos térmicos del telescopio espacial James Webb. Utilizando su espectrógrafo de infrarrojo medio, el James Webb no solo analiza la química, sino que también mide la temperatura del objeto. Los datos registrados, incluso durante los periodos de alta actividad solar, muestran una emisión infrarroja sorprendentemente estable y uniforme. No hay picos de calor ni caídas abruptas de temperatura en su superficie. Los científicos han concluido que la superficie del objeto no responde con volatilidad al calor, sino que lo conduce de manera eficiente, probablemente porque se trata de un cuerpo sólido y denso. Si existiera una capa significativa de hielo volátil cerca de la superficie, ya se habrían observado columnas de gas localizadas o cambios drásticos de luminosidad cuando esas áreas rotaran hacia el Sol, pero nada de eso ha ocurrido. Esta estabilidad térmica es otra pieza de evidencia que apunta a que estamos observando un objeto más parecido a un asteroide metálico que a un cometa helado. A medida que las semanas avanzaban y el calendario se acercaba al año 2026, el seguimiento del cometa 3'/Atlas se volvió aún más riguroso. La comunidad astronómica mundial sabía que los meses siguientes, que conducían al perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol, serían la prueba decisiva. Era en este tramo final de la aproximación cuando la radiación y el viento solar alcanzarían su máxima intensidad, y si el objeto iba a mostrar alguna desviación, por mínima que fuera, este sería el momento en que comenzaría a detectarse. El mes de diciembre de 2025 continuó esta tendencia de alta vigilancia. El Sol, por su parte, no mostró signos de calmarse. Los observatorios registraron varias fulguraciones potentes, incluidas erupciones de clase X2 y clase 10-4, que estuvieron acompañadas de eyecciones de masa coronal que cruzaron el plano eclíptico, la región del espacio donde viajan la mayoría de los planetas, incluida la Tierra. El Observatorio de Dinámica Solar, o SDO, registró arcos magnéticos colosales que se extendían por cientos de miles de kilómetros sobre la superficie solar. Cada una de estas explosiones era una nueva oportunidad para probar la resistencia del enigmático visitante interestelar. El interés científico se centró en evaluar si las ondas de choque asociadas con estas erupciones podían, de hecho, alcanzar la trayectoria del objeto con suficiente energía para causar un efecto. Utilizando simulaciones numéricas avanzadas, los investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, modelaron la propagación de estas eyecciones de diciembre a través del medio interplanetario. Sus resultados indicaron que, aunque las ondas de choque más energéticas podían extenderse mucho más allá de la órbita de Marte, su densidad y por lo tanto su capacidad para empujar disminuía drásticamente con la distancia. Los modelos mostraron que para cuando la corriente de plasma alcanzaba la región distante, donde se encontraba 3I/Atlas, su intensidad ya era millones de veces menor que la registrada cerca del Sol. Esta simulación proporcionó una explicación física clara de por qué el objeto permanecía intacto. La fuerza del Sol, aunque visualmente espectacular, simplemente se dispersaba demasiado antes de poder ejercer una presión significativa sobre el objeto. Estos modelos teóricos fueron confirmados, una vez más, por las observaciones directas. Los datos del Observatorio Vera C. Rubin en Chile fueron cruciales. Noche tras noche, el observatorio capturaba imágenes de alta resolución que mostraban al visitante interestelar moviéndose con una precisión casi mecánica. El brillo del objeto se mantuvo estable,
dentro de los márgenes normales de variación, sin destellos repentinos que indicaran un impacto de plasma, ni una pérdida de luminosidad que sugiriera un evento de fragmentación. La coma verdosa, aunque persistente, seguía siendo delgada y difusa, y su dirección apuntaba exactamente en la línea opuesta al Sol, un comportamiento perfectamente normal para cualquier cuerpo con una mínima actividad gaseosa. Esto demostraba que, aunque recibía la radiación solar, el material que expulsaba era tan escaso y se liberaba de una manera tan uniforme que no producía ningún cambio notable en su movimiento, reforzando la hipótesis del núcleo denso. El telescopio espacial, James Webb, complementó estos hallazgos con datos térmicos. Sus modelos, basados en la radiación infrarroja que emitía el objeto, mostraban que la temperatura promedio de su superficie se mantenía en un equilibrio estable, con una media inferior a los 180 grados Kelvin bajo cero. A esta temperatura extremadamente fría, incluso el dióxido de carbono, que es su componente gaseoso principal, se sublima muy lentamente. Esto significa que el proceso de pérdida de masa es prácticamente nulo. En otras palabras, 3I/Atlas no está reaccionando al calor del Sol de la misma manera que lo hacen los cometas convencionales de nuestro sistema, que hierven violentamente al acercarse. Su comportamiento térmico se asemeja mucho más al de un asteroide metálico oscuro que al de un cuerpo rico en hielo. La pregunta que ahora comenzaba a dominar los debates astronómicos no era si el objeto se desviaría, sino qué tipo de procesos en otro sistema estelar pudieron dar origen a un objeto con estas características únicas. Si 3I/Atlas proviene, como toda la evidencia sugiere, de otro sistema estelar, su estructura interna debe reflejar las condiciones bajo las cuales se formó. En un entorno donde la estrella de origen era quizás más fría, o donde el disco protoplanetario era más denso en metales, los materiales pesados podrían haberse concentrado en las regiones exteriores, dando lugar a la formación de cuerpos extremadamente sólidos y compactos. Cuando ese sistema experimentó perturbaciones gravitacionales, como la migración de un planeta gigante, uno de esos fragmentos sólidos pudo haber sido expulsado al espacio interestelar. Este fragmento habría viajado durante millones de años, endurecido por los rayos cósmicos, hasta cruzar nuestro vecindario cósmico. Esta hipótesis de un fragmento de planetesimal rocoso o metálico es, hasta la fecha, la que mejor coincide con todas las observaciones. Un cuerpo compacto, con una composición química inusual y un movimiento balístico perfectamente estable.